¿Qué grandes secretos guarda la historia de México? ¿Sabías que México guarda secretos oscuros, como los asesinatos de Colosio y el cardenal Posadas, la matanza de Tlatelolco y hasta el misterioso agente 10B? Entre conspiraciones, espionaje y pactos con Fidel Castro, estos eventos marcaron la historia de este país americano. Descubre las verdades ocultas detrás de ellos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte esta fascinante historia y las próximas que traeremos. Uno. El enigmático agente 10B, espionaje, tensión y una jugada maestra que salvó a México. Un México bolchevique en la mira de Estados Unidos. En los años 20, el gobierno de Plutarco Elías Calles se convirtió en el enemigo número 1 de Estados Unidos. ¿La razón? Su postura nacionalista y sus medidas contra empresas extranjeras, especialmente en el sector petrolero. Washington lo veía como un peligro comunista que amenazaba no solo Centroamérica, sino también su propio territorio. El misterioso héroe, 10B. Cuando la tensión llegó al límite, apareció un personaje digno de novela de espías, el agente 10B. Este estadounidense, cuya identidad algunos dicen conocer, mientras que otros aseguran que jamás fue revelada, filtró documentos clave que advertían a Calles sobre el Plan Verde, el proyecto de invasión militar contra México. ¿Un traidor a su país o un héroe con doble vida? La jugada más arriesgada de Calles. Con los informes de 10B en mano, Calles hizo algo inesperado. Devolvió los documentos al presidente estadounidense Calvin Coolidge con una nota que decía: estos documentos llegaron a nuestras manos sin haber sido solicitados. Como gesto de buena voluntad, los regresamos. ¿Audaz o suicida? Por suerte, la estrategia funcionó. Teléfono rojo, México y Estados Unidos en la mesa de negociación. Coolidge, atrapado en su propia red, verificó los documentos y optó por negociar. Prometió no invadir México mientras Calles acordaba revelar la identidad de los agentes secretos. ¿El resultado? La instalación de una línea telefónica secreta entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional, estilo teléfono rojo, el adiós de 10B. El agente 10B envió su último informe en mayo de 1927 y desapareció para siempre. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su impacto en la historia mexicana es innegable. ¿Quién era realmente? Tal vez nunca lo sepamos. 2. Tlatelolco y la CIA. ¿Quién movía los hilos el 2 de octubre de 1968? Espías en las aulas. Meses antes de la masacre de Tlatelolco, la CIA vigilaba a los líderes estudiantiles como si fueran estrellas de rock comunistas. Grabaciones, seguimientos y hasta conversaciones telefónicas alimentaron informes que terminaron en el escritorio de Gustavo Díaz Ordaz, presidente e informante pagado de la CIA. ¿Comunismo o paranoia? Díaz Ordaz estaba convencido de que las protestas eran un complot comunista dirigido desde Moscú y La Habana. ¿Quién reforzó su paranoia? La CIA, claro. ¿Coincidencia? Difícil de creer. El carismático Winston Scott, el hombre detrás de todo. Winston Scott, jefe local de la CIA, tenía un talento especial para hacer amigos poderosos. Se ganó la confianza de Adolfo López Mateos y, a través de él, reclutó a Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez como informantes. Incluso los invitó como testigos en su propia boda. ¿Qué recibían a cambio? Inteligencia y protección, aunque el cheque de la CIA era más simbólico que rentable. Vietnam y México, el vínculo inesperado. En plena crisis por las protestas contra la guerra de Vietnam, Estados Unidos tenía razones de sobra para vigilar los movimientos sociales en México. La CIA no solo espiaba en la capital, sino también en Veracruz, Puebla y Michoacán. ¿Un ojo omnipresente o una obsesión desmesurada? ¿Quién controlaba el tablero? Tlatelolco no fue solo un evento local, fue una pieza en el ajedrez global de la Guerra Fría. ¿Fue la CIA un espectador o el titiritero detrás de la tragedia? La respuesta sigue siendo un rompecabezas que México aún no termina de armar. 3.
Fidel Castro y el Che. La captura secreta que México casi borró de la historia. El hombre detrás de las sombras. Fernando Gutiérrez Barrios, el maestro de los trabajos sucios del sistema político mexicano, pasó de ser gobernador de Veracruz a una figura clave en la seguridad nacional. Pero su hazaña más intrigante ocurrió mucho antes. Capturó nada menos que a Fidel Castro y al Che Guevara en México. Revolución en pausa. El trato inesperado. En los años 50, Fidel y el Che entrenaban exiliados cubanos en Tamaulipas para derrocar a Batista. Gutiérrez los atrapó, pero en lugar de desaparecerlos, negoció libertad a cambio de no usar México para actividades revolucionarias. Al resultado, Alemán les dio dinero para comprar el barco Granma, que lo llevaría a iniciar la Revolución Cubana. Ironía, sin ese pacto, la historia del siglo XX habría sido muy distinta. Amigos, pero enemigos. Aunque Fidel trataba a Gutiérrez como amigo, este se dedicó a aplastar movimientos revolucionarios mexicanos. Durante la Guerra Sucia desaparecieron más de 800 personas mientras Gutiérrez consolidaba el poder del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Gracias a su relación con Castro, Cuba ignoró los movimientos armados en México. ¿Un favor o un cálculo político? ¿Un retiro en las playas cubanas? Gutiérrez murió en el año 2000. Pero rumores aseguran que fingió su muerte y vive en una paradisíaca playa cubana. ¿Un mito o un agradecimiento eterno de Fidel? De captor a aliado, Gutiérrez Barrios tejió una historia digna de película. ¿Quién diría que México, con un pacto y un barco, fue el trampolín para la Revolución Cubana? 4. El asesinato del cardenal Posadas. ¿Confusión o crimen de Estado? El 24 de mayo de 1993, el cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en una balacera en el aeropuerto de Guadalajara. Aunque la teoría oficial apuntó a una confusión entre el prelado y un mafioso rival, las evidencias y testimonios sugieren algo mucho más oscuro. ¿Confusión? Difícil de creer. El cardenal, un hombre alto y corpulento de 67 años, supuestamente fue confundido con un mafioso de 37 años y apenas 1,64 m de estatura. ¿De verdad alguien creyó eso? Incluso el abogado Fernando Guzmán Pérez, experto en el caso, lo pone en duda, señalando que las diferencias entre ambos eran demasiado evidentes. Un tercer grupo sospechoso. Según el vocero de la arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, en el aeropuerto había 3 grupos armados, 2 de organizaciones criminales y un tercero compuesto por presuntos agentes del Estado. ¿Fue este grupo el que movió los hilos del crimen? Las pruebas desaparecieron y nadie parece querer investigar más. ¿Un crimen de Estado? Testimonios y documentos entregados al cardenal Posadas lo vinculaban con información comprometedora sobre políticos y funcionarios aliados de organizaciones mafiosas. Guzmán Pérez sostiene que las contradicciones en la versión oficial y las evidencias desaparecidas apuntan a un crimen de Estado. La cruz perdida. Entre las pruebas desaparecidas está la cruz que llevaba el cardenal. Fotografías iniciales muestran el cadáver con ella, pero luego se esfumó junto con casquillos recolectados por misteriosos personajes. ¿Confusión? ¿Conspiración? ¿O un encubrimiento monumental? El caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de México. Si te están interesando estos datos, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. 5. El dedazo presidencial. Cuando el dedo decide el futuro de México. ¿Qué es el dedazo? En México, el dedazo es la práctica de elegir a un sucesor político sin procesos democráticos. Literalmente, un dedo señalando al ungido. ¿Democracia? Más bien, dedocracia. Desde los años 20, esta tradición marcó la política mexicana, especialmente durante los 70 años de dominio del PRI. El dedazo mayor. ¿Quién será el elegido? Cada sexenio, los mexicanos esperaban el momento clave. El presidente saliente señalaba a su sucesor. Entre burlas y protestas, el dedo presidencial tenía más peso que cualquier urna. ¿Méritos? No siempre. Transparencia, mejor ni preguntar. Del dedazo al plumazo. No solo los presidentes serán elegidos por el dedo,
También hubo nombramientos inexplicables. ¿Recuerdas a Arturo Durazo, el amigo de López Portillo? Fue nombrado general sin haber pisado una academia militar. Un plumazo que dejó a más de uno con la boca abierta. El primer dedazo y el maximato. Álvaro Obregón inauguró la tradición al señalar a Plutarco Elías Calles como su sucesor en 1924. Pero fue Calles quien perfeccionó el arte del dedazo durante el maximato, designando presidentes como si fueran piezas de ajedrez. El último dedazo y el fin de una era. Carlos Salinas dio el dedazo a Ernesto Zedillo tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Zedillo, a su vez, eligió a Francisco Labastida, quien perdió ante Vicente Fox en el año 2000, marcando el fin del reinado priista. 6. Emilio Uranga, el filósofo invisible detrás del 2 de octubre de 1968. El Goebbels mexicano. ¿Sabías que detrás de la matanza de Tlatelolco hubo un maestro de la propaganda digno de un thriller histórico? Emilio Uranga, filósofo mexicano y genio discreto, fue comparado por el investigador Jacinto Rodríguez Munguía con Goebbels, el famoso propagandista del Tercer Reich. ¿Exageración? Espera a conocer su historia. El arquitecto de las narrativas del PRI. Uranga no solo escribió sobre el ser del mexicano, sino que diseñó estrategias propagandísticas que justificaron la represión del movimiento estudiantil de 1968. Desde las sombras, Uranga creó enemigos imaginarios, les asignó etiquetas como terroristas y difundió estas historias a través de medios populares. Todo esto sin filmar su obra, usando seudónimos como El Sembrador. ¿Ingenioso o siniestro? El poder del anonimato. Rodríguez Munguía explica que el anonimato de Uranga no era casual. Al no revelar su identidad, su propaganda tenía un aire misterioso, como si alguien que sabe mucho de ti estuviera vigilándote. Este detalle psicológico fue clave para manipular a la opinión pública. La columna que cambió la percepción. Uranga publicó semanalmente en la prensa bajo su seudónimo, convenciendo a los mexicanos de que los estudiantes eran fascinerosos y desestabilizadores. ¿El resultado? Una narrativa oficial que blindó al gobierno del PRI y justificó sus excesos. El artífice oculto. Historiadores como José Cuéllar Moreno coinciden. Uranga no solo fue un filósofo, sino el cerebro detrás del montaje ideológico del PRI. ¿Un genio incomprendido o el villano invisible? Sea como sea, su influencia sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de México. 7. 1988. El día que México apagó su democracia. El PRI versus Cárdenas. ¿Batalla o montaje? Las elecciones de 1988 enfrentaron a Carlos Salinas de Gortari, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del legendario Lázaro Cárdenas, respaldado por un frente de izquierda. Pero, ¿quién supervisaba el proceso? Nada menos que el gobierno, con Manuel Bartlett como árbitro. ¿Imparcialidad? Claro que no. La famosa caída del sistema. Todo iba bien hasta que el sistema de cómputo electoral se apagó justo cuando los resultados debían anunciarse. ¿Error técnico? Más bien un apagón sospechoso que duró una semana. Cuando finalmente se dieron los resultados, Salinas ganó con el 50,7% de los votos, mientras Cárdenas quedó en segundo lugar con un 31%. ¿Fraude? Para muchos mexicanos, la respuesta es un rotundo sí. Fidel Castro, el salvador del PRI. Con su legitimidad en juego, Salinas tenía un plan maestro: invitar a Fidel Castro a su toma de posesión. ¿Por qué? Porque Castro, líder icónico de la izquierda, podía darle un sello de aprobación internacional. Y así fue. Castro viajó a México y, contra todo pronóstico, respaldó al hombre que había robado la elección a la izquierda. ¿Amigos o intereses? El peor resultado del PRI, con trampa incluida. Aunque Salinas logró quedarse con la presidencia, el PRI registró su peor resultado histórico hasta ese momento. La caída del sistema se convirtió en símbolo del fraude electoral y marcó un antes y un después en la política mexicana. ¿Democracia? En 1988, México apagó las luces y dejó la respuesta en la sombra. 8. Ciudad de México. El Disneylandia del espionaje en los años 60. Espías por todos lados.
Durante la Guerra Fría, la Ciudad de México era el lugar favorito para espías de todo el mundo, estadounidenses, soviéticos, cubanos, europeos y hasta mexicanos. ¿Por qué? Porque aquí se cruzaban secretos de todos los bandos. Según el periodista Jefferson Morley, los años 60 fueron un carnaval de espionaje. Presidentes mexicanos, ¿líderes o informantes? Aquí viene el chisme. Varios presidentes mexicanos, como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, han sido señalados como informantes de la CIA. Aunque solo hay pruebas concretas de López Portillo, la sospecha sobre los demás sigue siendo tema de debate. ¿Patriotas o espías? La CIA tenía su oficina VIP en México. En los 60, Estados Unidos instaló un centro secreto de operaciones en México con 11 agentes que escuchaban hasta 32 líneas telefónicas. ¿A quiénes espiaban? Desde embajadas, como la de la Unión Soviética, la de Cuba y la de Checoslovaquia, hasta críticos del gobierno mexicano, como Lázaro Cárdenas y el pintor comunista David Alfaro Siqueiros. Ni el PRI se salvó, cuando México y la CIA eran mejores amigos. Lo más curioso es que la CIA y el gobierno mexicano compartían toda la información. ¿El resultado? La CIA operaba sin restricciones en México, mientras los gobiernos locales se beneficiaban de los datos obtenidos. ¿Sabías que hasta el presidente López Mateos fue reclutado como informante? ¿Espionaje o colaboración? Entre los años 60 y 70, la CIA hizo de México su patio trasero, reclutando a figuras clave como Díaz Ordaz y Echeverría. ¿Coincidencia que estos dos terminaran siendo presidentes? Tal vez no. México, el paraíso de los espías, siempre tiene secretos que contar. El asesinato de Colosio, ¿un crimen solitario o un complot de Estado? El día que México se detuvo, 23 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, cae abatido por 2 disparos en Tijuana. Oficialmente, Mario Aburto es el único culpable, pero las teorías apuntan a un complot mucho más oscuro, el dedazo que nunca llegó. Fernando Gutiérrez Barrios, ex secretario de Gobernación, esperaba ser el elegido para la candidatura presidencial. Pero Salinas de Gortari optó por Colosio. ¿Motivo suficiente para una conspiración? Algunos creen que sí. ¿Un asesino solitario o 2 tiradores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional? Según una teoría, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN, habría enviado a 2 agentes para ejecutar el crimen: Ernesto Rubio Mendoza y Jorge Antonio Sánchez Ortega. El disparo mortal en la cabeza vino de Rubio, quien fue eliminado después para silenciarlo. Mientras tanto, Aburto fue utilizado como chivo expiatorio y arrestado en la escena. El CISEN y los informes alarmantes. Tras la designación de Colosio, Gobernación supuestamente envió informes al presidente Salinas alertando sobre una posible derrota electoral si no cambiaba de candidato. ¿Coincidencia o preparación para el magnicidio? ¿Crimen de Estado o simple teoría? La versión oficial sigue siendo el asesino solitario, pero el caso fue reabierto en 2022. ¿Se confirmará algún día el supuesto complot? El asesinato de Colosio sigue siendo uno de los mayores misterios de México. ¿Fue un hombre con un arma o un plan meticulosamente orquestado por el poder? En este caso, la verdad parece más escurridiza que nunca. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.